Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Viaje Cultural e Iniciático a la Ruta de María Magdalena, naturalmente con José Luis Jiménez Rodríguez, nuestro querido amigo hermano, escritor naturalmente de muchísimas obras, muy conocido en los medios, tanto por sus ponencias como sus investigaciones. Sus investigaciones que en muchas ocasiones tiene que decir en los libros que es ciencia ficción para que no sean secuestradas. Y nada más. Con nuestros 30 segundos entramos esta noche. 1, 2, 3, adentro. Parece que sea el argumento de una novela de ciencia ficción, pero yo puedo decir de primera mano que lo hemos vivido el rescate del secuestro. Aparecieron los palets de las obras. Nos reímos desgraciadamente por no llorar, porque los dos sabemos una historia que él fue el primer escritor y luego hubo un bestseller con bastante apariencia en la documentación que otorgaba en sus libros ya escritos y secuestrados. Ahí lo dejo. Si tú quieres hacer alguna puntualización de lo que he dicho, que yo sé que tú modulas mucho y medida tus palabras, pero bueno, ahí está lo vivido. Hola, buenas noches. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar hoy, después de un tiempo que llevábamos un poco, por lo menos yo, un poco, no perdido, porque estoy metido en mis investigaciones, en mis trabajos y bueno, entonces, aunque algunos me dicen que me parezco a Dios porque estoy en muchos sitios a la vez, pero no puedo, con todo no puedo, así que tengo que dosificar las cosas. Y ahora, bueno, tenemos un tema muy interesante que vamos a hablar, a concretar, porque todo el tema relacionado con Jesús y María Magdalena, con los descendientes de ambos, con toda la historia que ha sucedido después de 2000 años, las ocultaciones, las manipulaciones, las mentiras, los inventos, bueno, se ha hecho tal película, tal bola, que intentar extraer la parte de verdad que hay de cada una es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo intentamos. Y hoy lo que vamos a hacer, Javi, es hablar exclusivamente de los viajes de María Magdalena. O sea, no vamos a entrar en la historia, en todo, porque necesitaríamos 20 programas y bueno, ya tenemos bastantes hechos y vamos centrándonos en aspectos muy concretos, ¿no? Así que hoy, ya veo el título que le has puesto, ¿no? De los viajes de María Magdalena. Vamos a comentar qué viajes hizo María Magdalena, a qué lugares fue, por qué viajaba tanto, ¿no? ¿Cuál era el motivo que viajase y qué qué le llevó a ella, ¿no? A tener que hacer estos viajes. Así que vamos a seguir una secuencia histórica de los hechos que conocemos, vamos a decir, con evidencias físicas como son documentaciones, porque evidentemente desde hace 2000 años, a menos de algún pequeño resto arqueológico y algunos documentos, poco más tenemos, ¿no? Entonces, no hay nadie en este mundo hoy por hoy que tenga las pruebas definitivas de todo lo que sucedió hace 2000 años, en concreto con Jesús y María Magdalena, sus descendientes, etcétera. Pero sí que hay información que se ha ocultado, que se ha manipulado para dar
otra información, porque ha interesado sobre todo, ya lo he dicho desde hace más de 20 y tantos años, pues a la iglesia de entonces, a la iglesia romana, le interesó crear esa nueva religión, que es la que conocemos como la religión católica, apostólica y romana, y tuvo que cambiar muchos hechos históricos y tuvo que darle atribuciones al personaje de Yeshua, de Jesús, y divinizarlo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues habían escritos, informaciones que no interesaban, no convenían porque no se ajustaban a los intereses de esta religión, que luego pues pasó a formar parte del Estado, del Imperio de Roma, y bueno, siguió, no ha dejado de formar parte porque llegó en la Edad Media, llegó un momento en que era el Papa el que coronaba a los reyes de Europa, y si el Papa no accedía a coronar a aquel rey, pues aquel rey no reinaba. Es decir, que era como, no sé, el ejemplo quizás sí es muy bueno, pero se me va a entender. Imaginemos a una película de estas de mafiosos, ¿no? De Al Capone o de tal, que le dice, si tú quieres vender en este barrio, me tienes que pagar tanto, a la semana o al mes, si no, pues vienen mis muchachos con las ametralladoras y lo destrozan todo. No se te oye. Sí, perdón. Te vamos a proteger si pagas, claro. Te vamos a proteger de nosotros mismos porque si no te vamos a tirotear. Claro, bueno, es un ejemplo que doy. ¿Qué sucedía? Bueno, pues ya sabemos que en la Edad Media el Papa tenía un ejército, ¿no? Tenía un ejército tremendo, tenía varios, no uno, varios ejércitos, sobre todo de estos reyes que tenían que ser vasallos del Papa. Recordemos, por ejemplo, el rey de la Corona de Aragón, Pedro I, ¿no? Que ganó en la batalla en Jaén, en la batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, era vasallo del Papa. Entonces, quiero decir que de Inocencio III, que era un gran estratega, era militar, era papa, pero era un gran militar y bastante cruel. O sea, el nombre no encajaba mucho. Bueno, decía, este pequeño preámbulo es para decir que la historia es muy extensa, muy extensa. A mí, de hecho, llevo 24 años investigando sobre el tema, escribiendo, he publicado 4 libros sobre el tema de María Magdalena, Jesús y los de Sposini, que son los descendientes de ambos. Y creo que la cosa no se acaba. Cada vez aparecen siempre algún hilo para estirar de este ovillo y van saliendo cosas, ¿no? Cosas que se han mantenido ocultas y que poco a poco van apareciendo. Sin más, en el 2004 recuerdo que yo ya tenía terminado el primer libro, El legado de María Magdalena. Es en la biblioteca secreta del Vaticano, donde una historiadora italiana encuentra por error, pues porque no estaba bien archivado o guardado, el que se conocería como manuscrito de Chinon, que es un documento que redactó el Papa Clemente V en el mes de agosto del año 1308, poco después de la detención de los caballeros templarios en Francia. Este Papa, su nombre era Bernard de Got, era francés, había sido arzobispo de Burdeos. De hecho, lo había entronado como papa el rey de Francia de entonces, que era Felipe IV el Hermoso, Philippe le Bel, ¿no? Y era una especie de títere de este rey, el papa. Bueno, pues cuando tuvo que disolver la orden del templo y tal, antes de hacer todo esto, de los caballeros templarios, el hombre se arrepintió, vio que aquello no era justo, que no tenía razón y que el rey se había pasado y escribió este manuscrito redactando que no tenía ninguna culpa, ni el gran maestre Jacques de Molay, ni otro gran maestre, ni la orden, etcétera, pero el rey no le permitió seguir adelante y ese manuscrito se quedó allí archivado, guardado, por eso se llama de Chinon, en esta ciudad de Chinon, donde estaba en Francia, y se descubre en el 2004, fíjate, desde el año 1308 hasta el 2004 que estaba
en los archivos secretos del Vaticano. Bueno, deciros que hay muchos más, hay muchos documentos. El Vaticano tiene una cantidad. Pensad que hay, bueno, yo no he estado, pero por personas que han estado y que me han comentado, porque ahí no puede entrar cualquiera, tiene que pasar un examen muy riguroso del propio Vaticano para poder acceder a investigar. Hay como varios kilómetros de galerías llenas de estanterías con legajos, con manuscritos, y claro, allí puede haber de todo, de todo. Cuando digo de todo, es de todo lo que nos podamos imaginar. Y a veces, pues hay alguna sorpresa como esa, ¿no? Que algún archivero o algún investigador buscando otra cosa se encuentra pues con cosas así. Bueno, hoy no vamos a descubrir nada que no sepamos, pero sí que vamos a incidir, como he dicho al principio, en lo que sí que sabemos, en lo que sí que tenemos constancia que sucedió. Entonces, por ejemplo, voy a ir narrando mientras muestro imágenes, que como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Voy a ver si se puede compartir esto de aquí. Si me permites, no sé si me dejas, Xavi. Sí, lo estoy agregando y no sale. A ver, Esto es raro, ¿eh? intentar. ¿Ves que nos vamos a la izquierda? Sí. No está saliendo. ¿Es un fichero PPT? Pregunto, ¿cómo es el fichero? No, es una fotografía JPG. Voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir, a ver si Vale. ahora me deja. Sí, yo Más, lo sí, más que nada, pues, he dado paso, dijéramos. sí, vamos a ver si puedo. Extraño, ¿eh? Porque yo la previsualizo en la parte inferior, veo que creo que es la foto de Jesús, incluso, pero Sí, en la ahora, parte. Ahora a ver. ¿puedo compartir Sí. ahora? Vale. Ya está. Sí, ahora se puede. Sí, se está viendo, se está viendo. No tiene ningún Vale. problema. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de los viajes de María Magdalena. ¿Cuándo empieza a viajar? Vamos a decirlo cuando está, me refiero ya con Jesús, ¿no? Bueno, en principio, cuando Jesús está predicando, lo hace por la zona cercana a Cafarnaún, Cafarnaún que está cerca del lago Tiberíades y también de la ciudad de Magdala, que es de la que es originaria María Magdalena, de ahí viene también su nombre, de Magdala. Bueno, cuando Jesús está predicando, ella es cuando se le acerca a él y cuando una vez ya se conocen, no vamos a entrar en muchos detalles, ya lo sigue siempre a todas partes. De hecho, ella es la primera entre todos, ¿no? Aquí tenemos algunos fotogramas de algunas series o algunas películas donde vemos a Jesús con María Magdalena y ella lo va a seguir por todas partes. Luego, no solo es que lo siga, es que además va a costearle todos los gastos de los viajes que hace, no de él solo, sino de él junto con sus discípulos, los más allegados, que ya sabemos que no es que fueran 12, había muchos más, ¿no? Pero como mínimo los 12, los íntimos que le llamaban, ella junto con 3 o 4 mujeres más, se encargaban de costear todos los viajes. Todos los gastos que tenía Jesús ya se encargaba María Magdalena. Luego, evidentemente, ahora sin entrar en muchos detalles porque nos alejaríamos, cuando ya son esposos, ya conviven y tienen descendencia, antes de tener descendencia, sabemos que a Jesús, cuando es arrestado, lo crucifican, lo condenan a morir en la cruz porque lo acusan de ser enemigo de Roma al declararse rey de los judíos. Claro, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que Jesús era el descendiente directo en este caso, el que le correspondería el título de rey de Jerusalén, de Israel, porque él descendía de David y María Magdalena también de otra familia de Benjamín. Y eran nobles, esto que nos dicen que si eran pobres, que no, eran nobles, de familia noble, y era de familia de sangre real, que descendían de la realeza de David. Por eso es por lo que luego vemos en la cruz, cuando a Jesús lo crucifican, que le ponen aquel letrero arriba de la cruz aquí que dice INRI, y en latín sería Jesús Nazareno, Rex de los judíos, o sea, Jesús Nazareno, Nazarita, rey de los judíos. ¿Y por qué se le dicen Jesús Nazareno?
Luego las traducciones, cuando se empieza ya a escribir la Biblia, se traduce del griego, se pone Jesús de Nazaret, un gentilicio, como si él hubiera nacido en Nazaret. Y no es eso. Jesús, que no nace en Nazaret, si vemos lo que nos dicen los evangelistas, nacería en Belén o camino a Belén, ¿no? No en Nazaret. Belén está al sur, Nazaret está al norte, o sea que no, hay mucha distancia, no es que lo digan por, sino que la traducción se hace mal, y es porque es nazareo, nazarita. De hecho, la iglesia nazarea o nazarita es la que él es el sumo sacerdote también, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que ya él es crucificado por ser declarado enemigo de Roma, no entramos en todos los detalles, y María Magdalena, como vemos aquí en esta imagen, no sé si en la siguiente lo vemos con mayor detalle, ya está embarazada. Cuando Jesús está crucificado en la cruz, ella ya está embarazada. En este retablo, que explicaremos después si hay más tiempo, vemos que aparece con todos los síntomas de una mujer en un estado avanzado de gestación, tiene los pechos hinchados, con los pezones marcados, el vientre hinchado, abultado, caído. Esta posición de las rodillas típica de las mujeres orientales de aquella época, incluso hoy día, siguen teniendo esta posición para dar a luz. Además, incluso aquí el autor que pinta este retablo le pone un cíngulo en el vientre, que significa que esa persona que se está representando está embarazada, ¿no? Está encinta. De ahí viene esa expresión que hemos escuchado siempre a nuestras madres o abuelas que dicen, esta mujer está encinta. Encinta significa que está embarazada. Bueno, ¿qué sucede? Pues es aquí cuando ya Jesús incluso le dice dónde tiene que ir, dónde tiene que huir. ¿Por qué tiene que huir una mujer que es rica? Y en eso nadie lo ha puesto en duda. Lo de que fue acusada de prostituta, todo esto se inventa después, siglo después, se lo inventó un papa, Gregorio I Magno, en el año 591, y fue por otros motivos políticos de los que hablaremos. Pero en principio, ella era una mujer rica, como hemos dicho, por lo tanto, ¿por qué tiene que huir de su tierra si tiene medios para vivir allí perfectamente? Pues porque, claro, si han matado a Jesús porque lo acusan de ser enemigo de Roma al declararse rey de los judíos, muerto el rey, el hijo que tiene el rey pasa a ser rey, por lo tanto, el que está otra vez en riesgo sería el hijo y la propia madre, en este caso María Magdalena. Por eso tienen que huir. Y tienen que huir al lugar más alejado de entonces, que son las Galias romanas, las Galias, que se llama así a la zona que actualmente conocemos como el sur de Francia, un poco más. ¿Y qué hace? Pues se tiene que ir con familiares de Jesús. Se va con José de Arimatea. José de Arimatea, de acuerdo a los evangelios apócrifos y a que la iglesia además también lo llegó a aceptar, sería el tío abuelo de Jesús. Era el tío de su madre María la Virgen, y José de Arimatea sería el tío segundo, que además era un personaje que era rico, que tenía también muy buenos contactos con el prefecto de entonces, de allí, de Judea, y había trabajado portando plata, estaño de minas que estaban en Britania, donde se había trasladado en alguna ocasión, en fin, que tenía buenos contactos. Y se marcha junto con José de Arimatea, con Lázaro, con Marta, con Salomé, con Maximino, con un total de 8 personas más. Y hace este recorrido que os muestro en la imagen. Este sería la primera etapa, por decirlo así, de este viaje que tiene que hacer María Magdalena. Y es desde Jerusalén, viajan hacia el sur. En ese libro yo cuento con detalle todos los lugares por los que pasan, hasta llegar a Egipto, en este caso a Alejandría. Desde aquí, desde este punto de Egipto en Alejandría, aquí por cierto toma la ayuda de una chica, de una muchacha que la va a ayudar, la va a servir, de nombre Sara, que se conocerá luego como Sara la Negra, ahora veremos, una muchacha de unos 15 años, de raza nubia, piel negra, muy negra, alta,
y es la que la va a acompañar, la va a ayudar porque está en un estado ya avanzado de gestación. Y parten desde Alejandría, desde Egipto, y se van a dirigir hacia el sur de Europa, hacia las Galias, el sur de Francia, siguiendo este camino que se marca aquí en el mapa, hasta llegar a este lugar que en ese momento se conocía con este nombre. La zona era la Galia Narbonensis. Existían toda una serie de departamentos dentro de lo que era la Galia. Ella se dirigiría a esta zona que vemos aquí, que pone Narbonensis. Pues bien, esta zona, luego, unos años, siglos más tarde, se va a conocer con el nombre de Septimania, donde van a estar estas ciudades que van a surgir, que algunas ya existían, posteriormente las que vamos a hablar más en detalle de la relación con María Magdalena. Hoy día, si fuéramos o si miramos el mapa, vamos a ver que es toda esta zona que vemos aquí, en la que se incluye pues desde Marsella en la parte norte hasta el sur, Perpiñán, por ejemplo. Pues toda esta zona que recoge este mapa sería esta zona que hablábamos de hace 2000 años. Bien, pues cuando llega María Magdalena, hoy día, desde el Google Earth o desde un satélite de un avión, veríamos esta costa así. Entonces no existía nada más que la costa, y sería un lugar, un pueblecito, que hoy día, en honor a ellas, se conoce con el nombre de Les Saintes Maries de la Mer. Aquí lo vemos en este punto que estoy marcando. Aquí sería donde va a desembarcar, donde va a llegar. Desde una vista aérea veremos que esto es un gran parque natural. Actualmente, si lo visitamos, se llama La Camarga. El Parque de la Camarga es un lugar que está lleno de animales de todo tipo, desde flamencos a caballos, a todo tipo de animales. Pues bien, este viaje, como decía, está documentado no solamente por los escritos medievales, que hay varios, incluso cuadros y pinturas como este que tenemos aquí. Esto lo conseguí en el Museo Diocesano de la Catedral de Gerona, donde vemos a María Magdalena, se va representando, y aquí aparece ya en esta zona cercana a Marsella, la actual Marsella, que entonces era Masilia, la Masilia romana, cómo aparece ella identificada con el tarro de los óleos, para que veamos que es María Magdalena, con el halo de santidad, y detrás de ella vemos al obispo Maximino, a José de Arimatea, a los que acompañaban a María Magdalena, y los reyes de allí o los gobernadores arrodillados ante ella. Es decir, que el personaje principal era y seguirá siendo María Magdalena. Aquí tenemos otras pinturas de la Edad Media, el siglo XIII, XIV, que nos representan exactamente lo mismo, y lo vamos a encontrar en diversos lugares distintos. Esta es una capilla de María Magdalena que también encontré en un pueblecito del norte de Barcelona, en los Pirineos, ya frontera con Francia, en la iglesia de San Vicente de Rus. Y es muy importante porque en esta capilla, que se realizó en el siglo X, es, por lo tanto, como 3 siglos antes de que se conociese la leyenda dorada, que es la que muchos decían que se basaba en el viaje de María Magdalena, que no era real, que era una leyenda, y que, como lo había escrito Jacobo de la Vorágine, pues que hacía referencia a esta leyenda. Bueno, Jacobo escribió la leyenda dorada en el siglo XIII-XIV, siglo XIV en concreto, y esta capilla es una ermita que ya existía en el siglo VIII. Hablaríamos de los cátaros, unos personajes, unos cristianos que tienen mucho que ver con María Magdalena, y en esta iglesia, esta capilla, que se consagró en el siglo X, aparecen estas pinturas que se descubrieron, como decía al principio, justo cerca del año 2000, en unas obras de restauración que hizo la Generalitat en esta zona, y apareció esta capilla donde vemos a María Magdalena como viene en la barca
llega hasta Marsella, la zona de Marsella, está evangelizando la zona. Todo esto lo vemos aquí representado en estos murales de esta capilla, en lo que queda. Y aquí lo tenemos a María Magdalena, como en aquellos grabados de la Edad Media, de mejor calidad, evidentemente, y en estos frescos ya se está representando toda esta historia del viaje de María Magdalena. Lo mismo lo vamos a encontrar en otras iglesias. Hay cientos de iglesias que nos representan la misma historia, el viaje de María Magdalena hasta las Galias, como en esta iglesia de Tarragona, donde vemos también que aparece ella ante los gobernadores de la zona. Y bueno, este lugar, como os he dicho, que se llama actualmente Les Saintes Maries de la Mer, va a ser el punto de partida de este viaje, me refiero, de María Magdalena cuando llega a las Galias. Cuando llega aquí, como estaba embarazada ya muy avanzado, justamente llegar a la playa a tocar tierra y dar a luz, se va a quedar en esta zona durante un tiempo. Y aquí en esta zona, junto con 2 o 3 mujeres más, sería Salomé, María Salomé y María Jacobea, van a estar conviviendo y luego posteriormente se va a construir una iglesia, castillo, fortaleza, que es esta que tenemos aquí en imagen. Esta iglesia se construye en el siglo X y está dedicada a María Magdalena, como no podía ser de otra manera. Y aquí ahora vamos a ver un poco en su interior. Esta sería la entrada principal de esta iglesia. Se ha remodelado, se ha arreglado todo mucho. Yo hace 20 años que iba no estaba así, estaba un poco más desangelado todo, pero lo han arreglado bastante. Y aquí tenemos el interior ya de la iglesia. Siempre hay mucho público, mucha gente, porque hay mucha advocación a María Magdalena. Veremos que hay ahora cientos de exvotos dedicados a ella. Por ejemplo, aquí tenemos esta capilla de María Magdalena con este cuadro que está representada a tamaño natural, y aquí las paredes y por todos los lugares vemos exvotos, pues ya te digo, de todo tipo. La gente va a darle gracias por algo que haya pedido, que haya solicitado y se le ha concedido. Aquí tenemos la parte del ábside de esta iglesia. Como digo, tiene más de 1000 años de antigüedad. Este sería el altar desde la parte del ábside. Aquí en la parte superior, esto que vemos aquí, que ahora nos acercaremos, es donde se encuentran dentro de unos sarcófagos los restos de María Salomé y de María Jacobea. Vamos a ver si de aquí se puede ver un poco más. Aquí, está en esta parte de aquí, se puede ampliar. Veremos aquí, vamos a ver. Si os fijáis, aquí veis que están los restos, aquí se ven. Aquí están tumbadas los restos de María Salomé y Jacoba. Y este sitio, diríamos que se va creo que es el 24 de mayo, si no recuerdo mal, se hacen unas procesiones que van a sacar a varios cuerpos, el de ellas, y también la imagen de Sara la Negra, que ahora os la mostraré, que era esta criada que acompañaba a María Magdalena. Aquí lo vemos incluso con más detalle, el que os he mostrado antes. Está aquí dentro de este sarcófago, que hay aquí. Bueno, este sería aquí vemos la barca en la que llegan las mujeres, que se representa. Y aquí abajo, está en el centro de la iglesia, justo en la nave central, hay una cripta que es donde se encuentra la imagen de Sara la Negra. Esta es la imagen de Sara la Negra, la Virgen de los Gitanos. Los gitanos le tienen una adoración, una advocación tremenda, y todos estos votos que vemos por acá, pues todos son el 99% de gitanos. Este lugar se ha llenado de familias gitanas que ahí tienen sus casas, sus negocios, y bueno, podríamos decir que casi toda la comunidad que está en esta zona son familias gitanas, y sienten una advocación muy grande por Sara.
Y aquí vemos la Virgen Sara la Negra. ¿Veis? Aquí se puede distinguir incluso, ¿veis? Aquí que pone ofrendas a Santa Sara, y por aquí, si podemos leer algo, veremos que todos son gracias, gracias Santa Sara. Y a ver si vemos algo aquí que viene, algo de los gitanos, que creo que también puede ser que encuentre por aquí. No. A ver. Bueno, quiero decir que aquí tenéis cientos de votos, y en este caso sería de los gitanos hacia Sara. Aquí tenemos algunas imágenes de la entrada de la iglesia con pinturas. Estas son muy antiguas también, no creo que sean del siglo X, pero son muy antiguas, donde representan también a María Magdalena llegando en la barca. Aquí las tenemos. Y esta es otra panorámica de la parte del ábside de la iglesia. Bueno, en el centro de la iglesia tenemos este pozo. Es un pozo de agua que surgió milagrosamente. Este fue el milagro que hicieron estas mujeres cuando llegaron aquí, porque esto, pensad que está en la playa, todo esto es arena, quiero decir que está el mar al lado, no hay ningún lugar que se vea por donde tenga que salir el agua. No tenían agua, de hecho estuvieron pasándola muy mal, y bueno, se produjo el milagro y surgió este pozo, y este pozo aún hoy día tiene agua y la utilizan, no para beber, pero sí para bueno, pues para otros oficios religiosos, ¿no? Y aquí tenemos este pozo que está justo, ¿veis?, en mitad de la iglesia. Entonces, este es un lugar que está cargado de energía, sobre todo por las personas que vienen a ofrecer, pues, hacia María Magdalena las gracias, a darle las gracias de todo lo que han estado pidiendo, a sentir, pues, esa energía de ella, ¿no?, que se manifiesta por todos los lugares por los que estuvo. Y es un lugar muy especial. Bueno, pues aquí tenéis la imagen de la capilla de María Magdalena en la iglesia. Bueno, pues de aquí, María Magdalena, una vez que ya inició la prédica, el evangelio, se fue a esta zona que vemos en imagen, que es un macizo, que se conoce como la Sainte-Baume en francés, que sería la Santa Cueva. Aquí en esta parte donde estoy aquí girando el ratón, no sé si se llega a ver, voy a intentar acercarlo. Bueno, aquí sí. ¿Veis? Aquí arriba que hay una casa, pues bajando por aquí a mitad de camino, ¿veis? Ahora actualmente es esto. Aquí es donde se encuentra la Santa Baume, la Santa Cueva. Se ha construido, evidentemente, pero originalmente, ya iremos a verlo, era una cueva de considerables dimensiones, donde María Magdalena, pues parece ser que llevaba a cabo algunos de sus rituales. Os adelanto, me adelanto un poco en el tiempo, que ya en la Edad Media los cátaros, estos cristianos que serían considerados herejes por la Iglesia Católica y perseguidos y diezmados, ellos realizaban también ese tipo de rituales en las cuevas, igual que hizo María Magdalena, ¿no? Porque de alguna forma también el cristianismo primitivo, el que predicaba María Magdalena con Jesús y con los apóstoles, pues muy poco tenía que ver con el que luego la Iglesia Católica puso en marcha, ¿no? Entonces, por eso fueron perseguidos, y la Iglesia Católica prácticamente acabó con todos los cristianos de corte gnóstico, con todos los gnósticos y con todo lo que de alguna forma siguiese esta doctrina gnóstica, que era la que predicaba María Magdalena, ¿no? Y los seguidores de Jesús y de ella. Bueno, pues aquí ahora vamos a ver algo de parte del camino para que veáis cómo es. Es un camino que se puede caminar entre los árboles con cierta facilidad, no es complicado, y durante unos 50 a 55 minutos, sin cansarnos,
se puede llegar hasta la cima. Y ya se siente, ¿no? Se va sintiendo esa atmósfera, diríamos, tan especial que tiene el lugar. Yo personalmente, cuando estoy en este sitio y sobre todo dentro de la cueva, es como si, bueno, me diesen un chut de energía tremendo. Se nota, es muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Bueno, pues veáis, subiendo ya en la parte final, que hay unas escaleras que nos van a llevar hasta esta cueva. Una vez que pasamos la primera puerta, que vamos subiendo, tenemos ya la entrada a la cueva. En esta cueva, que vamos a ver ahora, se ha construido pues una especie de altar donde se oficia la misa. Incluso si alguien, no sé si ha tenido la ocasión, pero se puede también escuchar misa cantada, que se llama así, porque es diferente al resto de las misas, de los oficios, ¿no? Es todo cantado en latín, etcétera, o aunque sea en francés también, pero es muy emotiva. Y dentro ya de la cueva tenemos varios lugares donde en cada uno de ellos yo personalmente noto una energía muy concreta. Sobre todo hay un lugar especial en el que además de ahí yo obtengo hay una especie de fuente, como agua, es agua que se puede tomar, y este agua yo he notado que tiene unas, como te diría, como facultades, ¿no? No voy a decir de sanación, pero por lo menos a mí sí que me ha dejado mucho mejor, ¿no? Así que cada vez que voy, pues si puedo, me traigo una botellita de este agua y por supuesto que la bebo. Y a más de una persona le ha ayudado, le ha ido muy bien. Aquí tenemos varios esbotos también con figuras de María Magdalena dentro de la cueva. Esta es una imagen que es la que vemos siempre. Es aquella que te quedaste tú, la fotografía, Xavi. ¿Recuerdas cuando consagramos aquí en la cueva todas aquellas fotos y aquellas las medallas que organizamos? Es esta fotografía. Exacto, es aquí, se hizo aquí en este lugar. ¿Ves? Es este lugar. Y bueno, ahí ya te digo, estaríamos explicando esto por toda la cueva. Hay imágenes y de alguna forma representando también situaciones, ¿no? Aquí la vemos a María Magdalena y está con un niño. Claro, aquí nos dirán que es la Virgen, pero se trata de María Magdalena. Bueno, pues esta es otro de los lugares imprescindibles para recorrer, para visitar dentro de este recorrido que estamos hablando de María Magdalena. Ya hemos visto cómo es el interior. La vista desde arriba, como podéis contemplar, bueno, pues es espectacular. Se contempla toda la zona a kilómetros, ¿no? Porque está bastante alto y con un día claro como este día, pues que estaba ya veis que es maravilloso el espectáculo que tenemos. Y de aquí, ya cerca de aquí, pues tenemos el pueblecito de San Maximín, que tiene el nombre precisamente del que acompañó a María Magdalena, que sería luego el primer obispo de la zona, que sería Maximino, y por eso se conoce este lugar como San Maximín. Bueno, pues San Maximín fue el que enterró el cuerpo de María Magdalena en este lugar, aquí que ahora veremos. Esto sucedió en el año 63 después de Cristo. Fue el año en que falleció María Magdalena y fue enterrada en este lugar. Hay una disputa porque hablaban de Béziers, otra ciudad del norte, pero bueno, luego se aclaró que lo habían dicho para conseguir, como siempre, ¿no?, que los peregrinos fuesen allí, a aquel lugar. Pero en el año 1279, Carlos d'Anjou, que sería el rey de Nápoles después, de la familia d'Anjou, que luego vamos a ver que tiene mucho que ver con la corona de Aragón y con
monasterio de Santes Creus, pues él, bueno, encontró aquí los restos de María Magdalena, el sepulcro donde está ella con un sarcófago muy especial, que ahora vamos a ver, y a partir de entonces ya se empezó a construir esta basílica para María Magdalena, que está sin concluir, que aunque la veamos que es tremenda, muy grande, pero la entrada vemos que le falta, parece que le falta, es que no se acabó y se dejó así, y ahí se ha quedado. Esta es la fachada principal, la entrada principal. Aquí vamos a ver, aquí habla precisamente de Basílica de María Magdalena, hace referencia, hay una serie de imágenes en el pórtico que representan siempre a María Magdalena con la calavera, el óleo, los tarros de los óleos, etcétera. Eso lo vamos a ver siempre que hace referencia a María Magdalena. En esta ampliación aún lo vemos mejor. Y ya una vez que estamos dentro, como vemos, la basílica es de unas dimensiones tremendas, es muy grande. Tiene un órgano que está sonando prácticamente casi todos los días y tiene una sonoridad tremenda que te hace vibrar. Aquí en el púlpito tenemos toda una serie de labrados de inscripciones que va explicando los evangelios de los evangelistas, los 4 evangelistas. Conforme se recorre toda la nave, se va encontrando más pinturas, cuadros, dibujos, etcétera, que hace referencia a María Magdalena. Este es el órgano que os decía. Este sería el altar mayor. Y bajamos a la cripta. En el lateral, según se entra en la parte izquierda, hay unas escaleras, aquí vemos a los lados, y ya vemos una imagen de María Magdalena postrada. Pasamos por este pasillo que nos lleva hasta este lugar. Una vez hemos bajado las escaleras nos encontramos con estos sarcófagos. Bien, este que tenemos enfrente, este de aquí, este que ahora vemos aquí en imagen, es el sarcófago donde se encontraban, digo se encontraban porque actualmente ya no están, los restos de María Magdalena. En esta parte de atrás, esto es una especie de relicario, ahora lo veremos con más detalle, veis aquí dentro, se custodia el cráneo que se supone es de María Magdalena. Y digo se supone porque en el año 1600, Clemente VIII empezó a reconstruir toda esta zona de la cripta y separó el resto del cuerpo de María Magdalena, que se quedarían supuestamente dentro del sarcófago, y el cráneo en este relicario. Y claro, uno se pregunta, ¿y por qué hizo eso, no? Bueno, tengo que deciros que en el año 1279, cuando el rey francés y Carlos d'Anjou, toda la familia d'Anjou, encuentran los restos de María Magdalena, surge una moda, no sé por qué, pero bueno, la moda ya existía, la de las reliquias, y es que todos querían tener una parte del cuerpo de María Magdalena. Entonces, un obispo se llevaba una mano, el otro se llevaba un dedo, tal, con deciros que la reina Blanca d'Anjou, la reina esposa consorte del rey Jaume II, Jaime II, el justo, de la corona de Aragón, fue enterrada en el monasterio de Santes Creus con una lengua de María Magdalena. Se hizo enterrar con la lengua de María Magdalena, ¿no? Para que tengáis una idea. Bueno, y el obispo Pérez de Cardona tenía otro tal, y el obispo de Tarragona otro, y en fin, se fue. Entonces, es una suposición mía personal. Yo creo que dijeron, bueno, con que tengamos el cráneo para que se vea es suficiente, y con el resto, pues ya vamos haciendo negocios, ¿no? Entre comillas. ¿Qué pasa? En la Revolución Francesa, en el año 1789, las tropas francesas, los soldados, saquean todo esto y desaparece todo lo que había de María Magdalena. Y no es hasta 20 años después, hasta 1800 y pico, que dicen que encuentran otra vez el cráneo de María Magdalena, y es el que ahora dicen que tienen en este lugar, en este relicario.
¿Veis? Aquí. Que es el que dice que tienen aquí. Bueno, yo personalmente tengo mis dudas y os explicaré por qué, pero si ellos dicen que es el cráneo el de María Magdalena, pues bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos aquí, aquí lo tenéis, tal como está actualmente, como se puede ver en este lugar. Ahora veremos una foto una vez, cuando lo sacan también en procesión una vez al año, el 22 de julio, que es la onomástica de María Magdalena, cuando se celebra. ¿Ves? Aquí lo tenemos con más detalle cómo estaría. Bueno, pues estos serían los lugares, como os decía al principio, que tenemos constancia documentada donde estuvo María Magdalena, porque es donde llegó, porque es donde vivió, porque es donde murió, ¿no? Pero ¿estuvo siempre en esos lugares o solamente en esos lugares? ¿O también recorrió por la zona otros lugares? Bueno, no podemos afirmar que estuvo exactamente en algunos lugares, aunque la tradición indica que sí, nos dicen que estuvo y tal, pero sí que hay unos lugares muy especiales que estuvieron relacionados, sobre todo porque en la Edad Media no es que no existieran de antes, esto lo he explicado en otras ocasiones y no me puedo extender ahora mucho, pero estos cátaros, estos cristianos que la Iglesia consideró como herejes, que eran seguidores de Jesús y de María Magdalena, eran gnósticos, de corte gnóstico, ellos que fueron perseguidos luego por la cruzada llamada cátara o albigense, que mandó el Papa Inocencio III contra estos en el año 1209, pues podríamos decir que eran como protectores también de lo que se conoció como el Grial, o lo que yo denomino el Grial viviente, o el descendiente directo de Jesús de María Magdalena, los descendientes, no uno solo, porque fueron varios. De hecho, se les dio el nombre de desposini, es una palabra griega que viene a significar los que pertenecen al Señor, a Jesús, ¿no? O sea, los familiares directos. Entonces, estos cátaros, diríamos que en esta zona protegíanse, y habían señores feudales que protegían a estos cátaros a la vez, y hay lugares donde la historia pues, nos cuenta todos los hechos que llegaron a suceder, a ocurrir. Hemos hablado en otros programas sobre los cátaros ya en exclusiva y ahora no nos daría tiempo, pero bueno, algunos de estos lugares, que son los que os voy a mostrar, serían, lo hago por cercanía, me voy a referir a ellos por las cercanías. Sería este primer lugar, es un castillo muy especial, se conoce con el nombre de Arqués, vendría a significar como de arca, y vemos que tiene esta forma muy, ¿veis? Es el único así con esta fisonomía, tiene 25 metros casi de altura, son varias plantas, creo que son 4 plantas en total, y está construido con una geometría sagrada muy especial. Cuando estás dentro, en sus diferentes estancias, se nota también esta energía. Aquí os muestro algunas fotografías de su interior. ¿Veis? Esta sería una de las plantas de este castillo, con esta forma. Esta sería ya la planta superior de todas. Aquí llevamos a las veces que hemos estado, pues alguna vez hemos realizado algún ejercicio de meditación y es una pasada. Una pasada, bueno, me quedo corto, porque lo que se recibe y percibe es tremendo, ¿no? Bueno, en fin, vamos a dejarlo de momento. Y este sería uno de estos lugares, Arqués. Cerca de aquí, muy cerquita, tenemos un lugar que se ha hecho mucho más famoso, es Rennes-le-Château. Rennes-le-Château es un pueblecito, aquí tenemos una vista aérea de este lugar. Ahora pues hay estas casas, pero cuando tuvo la importancia que tuvo, que acogió al último descendiente, el último rey de los merovingios,
pues apenas había no sé cuántas casas, muy pocas. Era el castillo, que ahora veremos aquí, el castillo del señor de Blanchefort. Y por supuesto, aquí habían cátaros. Aquí tenemos una cruz llamada cátara, mal llamada cátara, porque de hecho los cátaros no utilizaban la cruz, sobre todo la cruz latina, ¿no? Como los otros cristianos, porque ellos veían en la cruz un instrumento de tortura. Lógicamente, tú imagínate que tienes un familiar, tu hijo, tu padre, tu marido, tu esposa, ¿no? Que lo matan en la horca y te meten la horca, o sea, la cuerda a la horca para que le reces a la horca, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Qué bestialidad es esa, no? Ellos no, vais a ver cuando que vaya por los países cátaros, si alguien viene a estas rutas que hacemos, estos viajes, en estos lugares la cruz latina no es la que precisamente predomina, sino que sería esta cruz llamada cátara, que en realidad es la cruz occitana, porque antes os enseñaba un mapa de la zona y os he dicho que los nombres que se fueron adaptando, bueno, pues Occitania sería esta zona que acogería todos estos lugares, y ahí la cruz tiene esta forma, bueno, es otra parecida. Bueno, pues aquí en Rennes-le-Château, este sería el castillo de Château en francés significa castillo, ¿no? El castillo de Rennes, estos señores de Blanchefort, que son los que en esta época tendrían la importancia por lo que vamos a comentar, es donde se va a producir un hecho muy trascendental. Y es que el cura que viene a esta zona en el año 1896 aproximadamente, llega aquí la iglesia que ahora tenemos en imagen, que es la iglesia de Santa María Magdalena, en Rennes-le-Château. Por supuesto no tenía esta forma, ni mucho menos. Eran 4 paredes medio derruidas, el techo, si no estaba caído, a punto de caerse. Bueno, pues este cura que llegó aquí, se llamaba François Berenguer-Saunier, va a descubrir, cuando empezó a hacer la remodelación de la iglesia, es este personaje que tenemos aquí en imagen. Este cura va a encontrar, dice que dentro de una especie de pilar visigodo que sustentaba dentro del altar, unos cartuchos de madera, y en su interior habían como un total de 5 pergaminos en los cuales pues habían toda una serie de informaciones, y en uno de ellos facilitaba una lista de los descendientes de Jesús y de María Magdalena hasta la marquesa Blanchefort, que es la que había facilitado. Estoy hablando muy por encima y no me detengo en todos los datos, porque esto lo hemos tratado en otros programas y lo podemos volver a tratar cuando queráis. Si pedís un tema concreto y nos centramos en él, pues así ahondamos en ese tema. Pues bien, este lugar es sobre todo famoso por esto. El cura, claro, lo que encontró pues era tremendo. Un cura que pasaba hambre, que no tenía para llegar a final de mes, con lo que cobraba no podía comer. De hecho, estaba viviendo en casa de la familia de Darnaud, que luego con la hija menor se quedó con ella a vivir, era su ama de llaves, y dicen que algo más. Supongo que sí, que era algo más, porque luego le legó todo lo que tenía. Bueno, pues él, al encontrar todo esto, empezó a dejar pistas, a dejar pruebas. De pasar hambre pasó a construir la iglesia, como lo hemos visto, incluso una casa, Villa Betania le llamó, donde él acogería e invitaría a personajes muy importantes de París. Y una torre, le llamó la Tour Magdala, la Torre de Magdalena, que veremos una torre especial. Fue dejando pruebas. Ya en la entrada del frontispicio vemos que pone Santa María Magdalena, y lo pone en castellano, perfecto, si queréis catalán, pero Santa María Magdalena no es francés es Madeleine, ¿no? Como está. Luego en latín abajo dice: este lugar es terrible. Aquí lo vemos, aquí ya de entrada, pues claro, esto como que dices, no es muy típico de una iglesia. Bueno, hay muchas más pistas que el cura va a ir dejando por allá, y aquí tenemos a María Magdalena con la cruz, que la tiene, en vez de, la tiene caída, la tiene inclinada, y como si fuese una flecha marcando un lugar. Bueno, aquí vemos la imagen del pórtico. Y ya nada más entrar en la parte izquierda,
aparece una figura del diablo Asmodeo que está soportando la pila de agua bendita. Y aquí vemos que además hay unas frases que dice Parce signe tile vincras, por este signo tú lo vencerás. Se refiere a la cruz. Hay 3 ángeles arriba, por este signo tú lo vencerás. Este es el diablo Asmodeo que se supone que ayudó al rey Salomón a construir el templo. Bueno, aquí vemos la EBS, puede ser que sea de Berenguer Saunier. Este hombre era bastante ególatra. Aquí lo tenemos. Hay muchas pistas, no nos vamos ahora a detener porque estaríamos durante mucho tiempo y no podríamos seguir con el resto de información. Pero bueno, aquí en la iglesia, en el altar mayor, tenemos a cada lado, hay 2 figuras. Aunque uno puede pensar que se trata de San José con Jesús y de la Virgen María con otro Jesús. O sea, 2 niños Jesús. O puede ser Jesús y María Magdalena con los 2 niños o 2 niñas, con los gemelos. Esto siempre lo dejo yo en el aire, ¿no? Por otros datos que luego aporto. Bueno, el cura incluso en el altar, esto que vemos la imagen de María Magdalena, la hizo él mismo, porque él estuvo dejando una serie de pistas. Si nos fijamos en cómo pone los dedos cruzados de una forma imposible, de forma natural, el paisaje indicando un lugar reconocible para los habitantes del lugar, toda una serie de pistas. Va a dejar muchas pistas, incluso para mí la más elocuente es esta. En los Vía Crucis, que tiene pues, todos los Vía Crucis alrededor de la iglesia de un tamaño muy exagerado, superior al que le correspondería por el tamaño de la iglesia. El que llama la atención sobre todo es el Vía Crucis 14, que además los tiene puesto en orden contrario al que normalmente se suele utilizar. Y fijaos, al mirar esta imagen todos diréis, bueno, esto es el entierro de Jesús, ¿no? Ha muerto, José de Arimatea, con los que le ayudan a llevarlo a Jesús a la tumba, ¿no? A la tumba donde estaba el sepulcro de José de Arimatea. Esto es lo que piensas, si no te fijas. Pero si te fijas con atención y miráis aquí arriba, ¿qué vemos? Esto es la luna. No lo están metiendo, lo están sacando de noche. Porque si recordáis, los judíos no, cuando es el sábado no pueden hacer nada, ni siquiera enterrar a un muerto. Tienen que dejarlo hasta el domingo, hasta el día siguiente, que ya puedan hacer. Entonces, a Jesús, precisamente que él se le da ya por muerto cuando el Longino le atraviesa con la lanza en la cruz y no le da los martillazos que les pegaban a los reos en las rodillas para partirle los huesos, las rodillas, y que ya no se pudieran sujetar y cayeran y murieran, porque Jesús ya había expirado, ya parecía que había fallecido muy pronto porque duró poco tiempo en la cruz. A las 3 de la tarde se supone que ya no estaba vivo. Para aseverarse o para asegurarse, le clava la lanza en el costado. Y es cuando luego José de Arimatea pide permiso a Poncio Pilato para llevarse el cuerpo. Y estamos hablando de las 3 de la tarde. Hasta las 6 aproximadamente de la tarde no oscurece. El sábado empieza a partir de que oscurece. Y no se puede hacer nada. Entonces lo tienen que llevar antes de que oscurezca. Y ya dejarlo para el día siguiente, que ya haya pasado el sábado, para seguir como las mujeres tenían previsto, pues hacerles todo lo de los óleos, las hierbas aromáticas, etcétera, ¿no? Que es por lo que María Magdalena va a acudir el domingo a las 5 de la mañana cuando amanece y se encuentra que han sacado la puerta, la rueda de piedra que tapaba ese sepulcro, y que Jesús ya no estaba allí, que solo estaba el sudario en el suelo. Pues claro, el cura aquí, como vemos, está diciendo otra cosa. O sea, dice muchas cosas. Es muy interesante, por eso os digo
visitar cada uno de estos lugares y ver qué es lo que nos están diciendo. Porque no hay que olvidar que hasta hace muy poco tiempo, bueno, ahora también se sigue censurando muchas cosas, ni siquiera podemos decir lo que queremos en las redes sociales porque nos cierran los canales, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, también sigue existiendo la censura. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que ya no se han podido ocultar más por más tiempo, se han encontrado más pruebas, lo que os decía al principio, van apareciendo y, claro, cada vez es más difícil ocultar pruebas. Pero, como os decía, en estos siglos anteriores pasados, todo esto era una gran herejía. Era una herejía que te suponía incluso morir quemado en la hoguera, como les pasaba a los cristianos cátaros, que eran quemados en la hoguera, quemados vivos y torturados para que confesasen lo que ellos quisieran que confesaran y acabar con todos ellos, ¿no? Entonces, se tenía que la información transmitir de una manera un tanto hermética que solamente el iniciado pudiera entender y comprender. Bien, bien, por eso digo que en cada lugar vamos a encontrar esta información. Bien, esta es la Tour Magdala, como os decía, que quizás es el símbolo más representativo de aquí de Rennes-le-Château. En su interior, bueno, el cura tiene una gran, lo que se suponía para aquella época, una gran biblioteca en comparación con el tamaño reducido. Aquí hay muchas más cosas que explicaremos si queréis en otro momento, pero que podéis encontrar todo lo que os estoy explicando ahora, lo podéis encontrar en mi canal de YouTube, José Luis Jiménez, en la Ruta de María Magdalena. Ponéis ahí, tenéis 11 o 12 capítulos con detalle de cada lugar, con más detalle, pero aquí quizás lo bueno es que el que quiera preguntar ahora algo, pues podré responderle y allí tiene que escribir, que también respondo, por supuesto. Quien me escribe yo respondo a todos. Y ya cerca de aquí nos encontramos con otro lugar no menos interesante. Y no sé si alguno lo reconoce desde este punto, pero este que veis es Montsegur. Esto es Montsegur, exacto. Montsegur, que la traducción podría significar monte seguro o algo por el estilo, ¿no? Bueno, esta sería una vista de este castillo, una vista aérea. Como vemos, está en la parte más alta de este monte, el Monte Pop se llama. Aquí tenemos otra parte de la versión. Y esta es desde la carretera antes de llegar también. Fijaos esta altura. Aquí hay, pues yo qué sé, como 800 metros de caída, casi libre por aquí. Bueno, pues en este lugar, en el año 1244, en concreto en marzo, los cátaros que estaban dentro, que se habían refugiado, que como os he dicho antes, estaban siendo perseguidos por los soldados franceses, el rey de Francia, se rindieron después de un asedio de varios meses y según la leyenda cuenta que la noche del 15 de marzo, el 16 ya se entregaron todos, escaparon por aquí, huyendo por aquí con cuerdas y que se llevaron el tesoro cátaro, sacos llenos de oro. Bueno, claro, yo cuando me dicen eso, pues no puedo evitar sonreírme un poco. Los cátaros no acumulaban riquezas, no acumulaban oro. Precisamente los cátaros, el tesoro de los cátaros no eran riquezas, no era nada material, era espiritual, era el conocimiento, el transmitir todo lo que habían recibido y posiblemente el mayor tesoro sería custodiar a este grial, a este descendiente, a este desposiní de Jesús y María Magdalena. Eso sí que justificaría que huyeran 4, 3 más el desposiní 4, porque al día siguiente murieron en las hogueras que hicieron aquí en esta parte de aquí abajo, aquí donde estamos, en esta explanada. Aquí está el castillo de Montsegur, 225 perfectos y perfectas cátaras murieron quemados en una hoguera, todos, ¿no? Entonces, evidentemente, no huyeron 4 cargados con kilos de oro porque sería imposible por allá.
Pero este es un lugar también que tiene una energía telúrica muy grande, muy fuerte, que también hay que visitar, hay que conocer y estar in situ. Y conforme vamos ascendiendo, pues también por un camino, por la montaña, antes de empezar la parte más fuerte, nos encontramos con unas estelas. Estas estelas, veis la cruz cátara que os decía antes, que se erigieron no hace mucho, en el siglo pasado, para conmemorar precisamente eso que os acabo de decir, esta masacre que se hizo de los prefectos cátaros en 1244. Y aquí vemos toda la simbología y lo que se le escribió entonces como dedicatoria. Cada 16 de marzo, cada año aquí a esta zona acuden varios trovadores, poetas y gente, seguidores de los cátaros, a dejarles flores, a algún tipo también de exvotos, ¿no? En este lugar. Y ya por aquí pues hay un caminito que va subiendo hasta arriba. Conforme vamos subiendo, pues ya vemos aquí los Pirineos, nevados incluso, y las vistas son magistrales, que uno no se explica cómo llegaron a subir estas rocas, estas piedras para construir ese castillo tan aquí arriba, ¿no? Aquí vemos algunas de estas imágenes. Y bien, ya vamos llegando al castillo. Aquí tenemos la entrada, ahora entramos por aquí, ¿veis? Y una vez que ya estamos dentro del castillo, desde la parte de arriba también vemos la parte oriental de los Pirineos. Dentro del castillo hay varias dependencias. Esta sería el patio de armas, donde estarían las armas. Este sería el lado norte, por decirlo así. Y por aquí tenías en la parte el este, y por allí sería el sur. Esto es una puerta, una salida que ahora veremos que nos lleva a otras dependencias. Esta sería la parte este. Por aquí entra el sol en solsticio de verano. Vemos que entran por aquí, ahora iremos a dar la vuelta y entran por este lugar, por estas ventanas. Hay quien dice que esto había sido una especie de templo solar. Bueno, hace muchos años, más de 2000 años, aquí los celtas veneraban a una diosa. No sé si se realizaba algún tipo de culto solar. Lo cierto es que todo esto que ahora vemos no existía. Cuando estuvieron los cátaros, este castillo era menos de la mitad de lo que es ahora, porque esto se fue ampliando con el paso de los años. Los siguientes reyes y nobles de la zona fueron ampliando cada vez. En total se hicieron 3 ampliaciones. O sea que no era así, era mucho más reducido. Posiblemente sería lo que ahora veremos. Pasando por estas puertas de aquí, que nos da a la parte del este. En este camino que va redondeando nos lleva hasta ese otro lugar. Vemos el paisaje y aquí veis las dependencias. Seguramente esta que es la zona más antigua donde estuvieron los prefectos cátaros. Aquí vemos algunas de estas dependencias. Y bueno, después de Montsegur, pues nos queda la Cité. Carcassonne. La Cité de Carcassonne es la ciudad medieval que está en mejor estado de Europa, no del mundo, porque no hay otra más fuera de Europa. Es una maravilla, aunque no estaba así en la Edad Media, cuando fueron atacados por los cruzados, o sea, en este caso los que llevaron a cabo la cruzada contra los cátaros, que dependían del rey francés y del conde Simón de Montfort. No estaba en este estado. Esto se amplió posteriormente, incluso fue Violet, este arquitecto que hizo también la catedral de Notre Dame, quien lo acabó de reconstruir en el siglo XIX, creo que fue, en 1800 y pico, pero está en un estado maravilloso. Las dependencias del vizconde Roger Trencabel siguen estando como estaba. Todas estas murallas
La mayoría, no todas, pero la mayoría siguen estando en el lugar que estaban, porque por aquí pues habían algunas viviendas de los vasallos, y es un lugar que hay que visitar sí o sí. O sea, es imperdonable estar en esta zona y no visitar la Cité de Carcassona. Estas fotos, como veis, para hacerlas requieren de mucho tiempo y de esperar que no haya nadie, porque esto está lleno siempre de gente, siempre. Yo creo que es casi imposible conseguir hacer una fotografía así. Bueno, y este es el castillo que está dentro de la Cité, el castillo condal del vizconde Roger de Trencabel, en el que la historia la podemos contar otro día si queréis. Veremos todo lo que se llevó a cabo para engañarlos y conseguir entrar a esta Cité. Como os digo, es un lugar maravilloso, cargado de energías, de historia. Pasear por sus calles, conocer, sentir las vibraciones es algo único que no hay que dejarlo pasar. Aquí tenemos una imagen, es una virgen, no dicen qué virgen, pero está embarazada. O sea, una virgen embarazada. Y no es de la paloma, no está embarazada de esta paloma que veis aquí. Aquí tenemos la entrada y aquí está esta figura de la Virgen, la entrada de Carcassonne. Aquí tenemos la entrada al castillo condal. Otra parte de los muros. Y ya pasamos a una de las ciudades que desgraciadamente es famosa por lo que sucedió en ella, que es la ciudad de Béziers. Béziers, que es la que tenemos en imagen, es una ciudad que ya antes de los romanos estaba aquí, está rodeada por el río Or, que es el que vemos en imagen. Es un lugar que era casi inaccesible por cómo estaba protegida por las murallas, y en cambio el 22 de julio de 1209 los cruzados consiguieron entrar. Yo ya lo explico en los libros, también por un engaño, una trampa, como solían hacer siempre, ¿no? Y justo el día de María Magdalena, siempre atacaban el día 22 de julio para precisamente verles que su señora no podía hacer nada contra la iglesia, ¿no? Pensad que María Magdalena hasta hace muy poco tiempo la iglesia la tenía puesta como la prostituta, la pecadora, ¿no? La mujer de todos los vicios, como dijo el Papa, ¿no? El Papa, como os he dicho antes, Gregorio I Magno. Todo esto es falso, es mentira. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo volvemos a comentar cuando queráis. Pero aprovechaban siempre esta fecha. En la mayoría de los ataques que se llevaron a cabo en el Languedoc con las cruzadas fueron el día 22 de julio, el día de María Magdalena. Bueno, aquí tenemos una vista, una panorámica general. Aquí tenemos, esta sería la catedral de Saint-Nazaire en Béziers. Ahora veremos cómo es también. Y este es el río Or y este puente romano, el puente romano. Aquí tenemos una imagen también que se ve con más amplitud. Fijaos, es una pasada. Es precioso este lugar. Bueno, pues aquí el día 22 de julio entraron con artimañas, consiguieron acceder. La mayoría de las gentes corrieron a refugiarse dentro de esta iglesia, que es la iglesia de Santa María Magdalena. Cerraron las puertas, las ventanas con maderas, les echaron leña ardiendo, mataron a todos los que pudieron, no les dejaron salir, mujeres, niños, enfermos, ancianos. Casi 1.800 personas solo dentro de esta iglesia, cuerpos que se encontraron restos siglos después, aún en el suelo, ocultos. Aquí tenemos la iglesia. Este es el interior de la iglesia de María Magdalena en Béziers. No suele estar abierta porque es raro, lo tiene una congregación especial que cuida de ella y hay que pedir permiso o buscar para ver la forma de entrar.
por eso no veréis por ahí por internet, es muy difícil encontrar alguna fotografía del interior. Este es el altar mayor, aquí vemos a María Magdalena en el altar mayor. Hay varias simbologías por toda la iglesia, por toda la nave, referente a cátaros, templarios, María Magdalena. Aquí tenemos una imagen de ella, una vista desde el lateral, y esta es una vista del ábside de la parte de atrás con la torre de la iglesia de María Magdalena. Aquí tenemos otra vista. Y bien, ya cerca de aquí, en Béziers, tenemos la Catedral de Saint-Nazaire, que ocurrió exactamente lo mismo. La gente acudió también a la catedral y dentro de la catedral cerraron lo que hicieron los cruzados con la iglesia, lo hicieron aquí, cerraron a toda la gente. Primero entraron con caballos, con lanzas, con espadas, mataron a todas las personas que encontraban a su paso y luego salieron cerrando las puertas y echándoles también maderas ardiendo y quemaron, que prácticamente se cayó todo el techo, destruyó toda la catedral. Este es el pórtico, la fachada central, y esta es una vista desde arriba, desde las terrazas. Hay que subir 400 escalones, no sé cuánto, es una barbaridad hasta arriba, pero vale la pena. Se llega cansado, pero la vista de todo el entorno es una pasada. Vale la pena subir hasta arriba para contemplarlo. Esta es la vista desde arriba. Y bueno, ya para finalizar, porque nos estamos pasando del tiempo, pues, ¿qué deciros del monasterio de Santes Creus? Este es el monasterio de Santes Creus. El monasterio de Santes Creus para mí ha sido la clave de todo. Es donde empezó todo. Y digo por qué, donde empezó, porque aquí, aparte que veremos que hay muchos datos y restos de María Magdalena, y digo bien, restos de María Magdalena, la historia nos ha dejado evidencias físicas de todo lo que os he estado contando. Pensad que este monasterio, que está en Santes Creus, pertenece al municipio de Aiguamurcia, en Tarragona, fue fundado por Jaume II, de la Corona de Aragón, el rey que su esposa Blanca d'Anjou se hizo enterrar con la lengua de María Magdalena, que acogió a los caballeros templarios cuando el rey Felipe IV el Hermoso, junto con el títere, el Papa Clemente V, disuelven la orden y los arrestan. En principio él los acoge, en principio no los arresta, luego veremos que le obligan a ir contra ellos y arrestarlos, pero al final no condena a casi ninguno, pero crea otra orden, que es la Orden de Montesa, funda otra orden para acoger a estos caballeros templarios que huyeron de Francia y pertenecen todos a este monasterio. Y es en este monasterio donde los descendientes de esos caballeros, que ya no son los caballeros templarios, son otros, pero que vienen de allá, van a ir dejando constancia a través de unos retablos que están en la iglesia monacal, que no era de oficio para las personas, sino que eran de los monjes. Ahí en un retablo van a dejar constancia, como si fuese un cómic, de toda esta historia de Jesús y María Magdalena, lo que os mostraba al principio, donde ella aparece embarazada, luego aparece con los 2 hijos, etcétera, y que se mantuvo oculto hasta el año desde 1601, que se termina de realizar, porque se empieza en 1500 y pico, con el último abad vitalicio, Jean Carnicet, que fallece, y ya no permiten que se elijan más abades los monjes. El rey va a poner a un virrey, y entonces los monjes deciden dejar constancia en este retablo de lo que os he estado contando. Entonces aquí es cuando vamos a encontrar, como os decía, yo lo encuentro en el año 2001, publico el libro en mayo del 2005, el 2004 ya lo tenía, o el 2003 ya estaba registrado las fotos y tal de este retablo que nadie conocía. De hecho, yo cuando fui al Museo Nacional de Cataluña, al Consell de Valls, al Ministerio en Madrid,
preguntando por este retablo, nadie sabía nada, no existía oficialmente, y ahora veréis que tiene 6 metros de alto, ¿no? No existía, nadie lo había visto desde el año, o sea, 420 y tantos años que estaba allá y nadie sabía nada, nadie se había dado cuenta de lo que estaba mostrando. Bueno, pues veréis. Entramos ya al sitio, es súper especial, es un monasterio cisterciense. El cister tiene mucho que ver con los caballeros templarios. Ahora no vamos a entrar en detalle, pero ya nada más entrar a este monasterio, que como digo es cisterciense, vamos a encontrar muchas pistas y muchas claves, ¿no? Esta sería, diríamos, la calle principal, donde estaban lo que serían las casas de este monasterio. Esta es la fachada principal de la iglesia monacal. Esta es la puerta. Y una vez que estamos dentro, en lo que sería el claustro, el principal tiene dos. El principal, este sería aquí donde los monjes, el lavadero, donde lavaban las manos, todo esto eran lugares donde ellos trabajaban el huerto, los árboles frutales, etcétera. Y aquí tenemos ya los pasillos interiores del claustro, donde en cada columna, en los capiteles, se van a ir dejando toda una serie de simbologías, de información, porque pensad que en la Edad Media la mayoría de las personas eran analfabetas, no sabían leer ni escribir, entonces se fijaban en los capiteles, todo. Aquí, por ejemplo, si había imágenes, veis, aquí hay un animal mitológico, aquí vemos otro animal, o en el otro lado vemos en la parte de atrás, por ejemplo, está representada en la creación del hombre, de Adán y Eva, etcétera, la Biblia, ¿no? Van contando, entonces van fijándose en los capiteles, lo que va informando y va indicando toda esta información que aparece en la Biblia. Aquí tenemos sepulcros de caballeros templarios, de los nobles que contribuyeron para la construcción de este monasterio y que también, pues por supuesto, tenían una relación, diríamos, directa con María Magdalena o sus descendientes. Aquí hay un lugar muy especial para mí. Es un lugar que no tendría sentido, no tiene razón de ser si fuese para una señora, una persona, una mujer, porque esto es un monasterio, como he dicho, masculino, cisterciense. No es, aquí no hay monjas, no hay nadie, no hay mujeres. Y en cambio vemos que aquí hay una tumba para una mujer que lleva el hábito cisterciense, que tiene el sello de Salomón, que solamente pueden ostentarlo los descendientes de Salomón, es decir, de David. Además, bueno, la cruz templaria y datos templarios lo vamos a ver por todos lados. Y abajo hay una tumba. Fijaos, esta es la imagen de arriba. Y esta tumba, que vemos una mujer con rasgos orientales, egipcios casi podríamos decir, tiene un nombre. Desde aquí no sé si se ve bien. Bueno, aquí veis la cara. Vamos a intentar verlo. ¿Veis aquí? Magdalena. M. Magdalena. ¿Lo veis? ¿Veis? Bueno, yo cuando encontré estuve indagando, informándome, como ya había publicado el primer libro, El legado, y estaba en el segundo libro, en el Triunfo de Magdalena, tuve que recurrir para pedir ayuda porque me prohibían la entrada, me prohibían seguir investigando, ¿no? Así que el conseller de Cultura del lugar, con el que ya había tenido un encuentro, porque él al principio creía que lo que yo había publicado en el primer libro no era cierto, que no existía, porque él conocía todo aquello, claro. Decía, no puede ser, eso no existe, no puede ser. Y cuando se lo enseñé el hombre, pues claro, tuvo que admitirlo, pues tía, tenía razón, no lo conocía. Y le dije, mira, me tienes que ayudar porque no me dejan acceder a buscar quién fue esta persona y por qué se hizo esto y tal. Y el hombre me escribió al cabo de unos meses, y José Luis, te has quedado corto, me dice. No es solo lo que dices, es que además esto y esto y esto y esto. Digo, pues bueno, así que lo publiqué en el segundo libro. Es decir, que ya no lo digo yo, me lo dijo el conseller de Cultura del lugar, que lo comprobó, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Tengo mi teoría, puede ser, o puede gustar más o puede gustar menos, pero bueno,
encaja en muchas cosas. Este es el retablo que ahora podéis ver, pero no es el retablo como estaba cuando yo lo encontré. Ahora lo veis todo iluminado, limpio. Cuando yo llegué, aquí no había luz, estaban las ventanas cerradas, tapiadas. La imagen las han cambiado, ahora no vamos a entrar aquí en detalle, lo explicamos en otro programa y si no lo volvemos a hacer. El caso es que al cabo de unos años, después de que se dieron cuenta que efectivamente María Magdalena, como os he mostrado, aparece embarazada, dijeron que lo iban a restaurar y lo que hicieron fue quitarle un poco de barriga, disimularle la barriga, quitarle a María Magdalena los rasgos de reina, que quitar el rostro de María Magdalena en femenino, ponérselo en masculino, o sea, cambiar cosas. Incluso pusieron aquí un letrero, aquí a la derecha. San Juan Bautista. Retablo de San Juan Bautista. Pasamos de María Magdalena a San Juan Bautista. Quieren ocultar el sol con un dedo, ¿no? O sea, y lo que hacen es todo lo peor, ¿no? Porque aún dan más credibilidad. En fin, aquí ves lo que os decía, aún así, aún se nota y se distingue, aunque han intentado, como os digo. Bueno, este es el retablo que ahora está allá, que aunque hayan intentado disimularlo, aún se nota mucho, mucho. No han quitado, ¿ves? La han tocado, pero aún se ve. En el original, que lo tengo yo publicado en los libros, entonces eso ya no lo pueden cambiar, no lo pueden modificar, aparece. Bueno, aquí tenemos todas las iconografías con toda la historia que os he estado contando. Este es el original, aquí tenéis el original, ¿veis? El original tiene los pechos hinchados, incluso se le marcan los pezones, tiene el cíngulo, el vientre caído a punto de dar a luz, las rodillas en esta posición típica de las mujeres orientales. Bueno, en fin, no hay ninguna duda que está embarazada ni de que es María Magdalena, ¿no? En la obra de José Luis, está ilustrado con los originales en color. ¿Vale? Bueno, pues esto es parte de lo que podéis ver, experimentar, vivir, aquellas personas que deseen venir conmigo a este viaje cultural iniciático a la ruta de María Magdalena. El próximo que se va a llevar a cabo es el día 15 de abril de este año 2024, del 15 al 21. Son 7 días, 6 noches. Vamos a recorrer todos estos lugares que hemos estado mirando, más alguno más, y vamos a hacer más cosas también, por supuesto, ¿no? Y como veis, yo creo que es una experiencia que el que pueda no la deje pasar. Por muchos motivos. Bueno, está mal que lo diga yo, pero todo esto lo descubrí yo. Toda esta ruta, cuando empecé a hacerla hace más de 20 años, que yo sepa, no había nadie que se dedicaba. Ahora sí veo por ahí mucha gente, que incluso hay quien dice, no, nosotros no hacemos el viaje de la historia, de manera histórico, hacemos lo que hemos recibido por canalización. Bueno, pues entonces, ¿para qué te vas ahí? Canalízalo en tu casa o en, yo qué sé, en un gimnasio. En el Google buscándote, lo han canalizado rápido. Claro, si no queréis ir a los lugares históricos y conocer la historia, la verdad, entonces, bueno, pues oye, pues invéntate otra cosa más fácil, no sé. Quiero deciros que yo cuando voy a un lugar, a Egipto, voy al Perú, voy a muchos sitios y me gusta ir, si no conozco, con una persona experta que conozca el sitio, ¿no? Y aquí, pues yo lo que os puedo ofrecer es que conozco todos estos lugares, conozco la historia. No digo de primera mano porque sería haber estado ahí años, pero como si hubiera estado, ¿no? Es decir, que las personas que han venido conmigo, todas en excepción, bueno, han disfrutado, les ha cambiado. Suelen decir que eso, o sea, es antes y un después, porque después las cosas ya las ves de otra manera. Entiendes muchas cosas que antes no se entendían y ahora las entiendes. En fin, este programa era para explicar un poco estos viajes que hace María Magdalena y este viaje que vamos a
de alguna forma a rememorar pues todo esto que sucedió en esos tiempos, lo que pasó cuando llegó María Magdalena y lo que pasó después, en los años siguientes, en los siglos siguientes, en las cruzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, si hay alguien aquí ahora que tenga alguna duda, alguna pregunta que se le pueda responder rápidamente, que nos diga. Si tú tienes... Bueno, y las personas han estado atentas a toda la ilustración que, bueno, que tú has investigado y que en diferentes ocasiones hemos llevado a término de exponerlo de cara a todas las personas, que realmente es un trabajo inmenso, intenso, incopiable, aunque te lo intenten copiar. Pero bueno, ahí está la gente canalizadora. Ya, que rápidamente con el clic rápidamente encuentran el qué. Y la verdad, como dice José Luis, qué mejor de la mano del propio José Luis, porque cada rincón, cada puesta en escena, cada detalle te lo va ilustrando. Más a más, energéticamente vas alimentando. De ahí el tema de iniciático, porque es un antes y un después hacer la ruta de María Magdalena con José Luis Jiménez Rodríguez. Bueno, pues nada, vamos a esperar si hay alguna pregunta. Hay una pregunta que en cierta manera vas a dar la respuesta. Dice, ¿quedan vivos algunos descendientes de María Magdalena? Sí, sí, Claro, y tanto que sí, claro que quedan vivos. a lo mejor algunos los estáis viendo y todo. Bueno, en principio hay otra. Dice que cuando se realiza. Está el banner tal como está indicando. Ahora os pasaré por el chat la página directamente, ¿vale? También está debajo de los directos de todos los canales, está el enlace, ¿vale? Pues yo os lo pongo en el WhatsApp. Tal como indica José Luis, y lo ha indicado y tanto en la página como en el banner, el 15 al 21, 7 días. ¿Es así, José Luis? Eso es, exacto, tal como está en el banner. Ahora yo he hecho clic y más a más han salido en todos los canales el enlace directo a tu página. Ah, muy bien. Pues darte las gracias, José Luis, una vez más. Bueno, pues nada, gracias a ti, un placer. Y nada, aquí estamos para los amigos que quieran conocer y que quieran saber más, pues ya saben, solo tienen que escribir y yo muy gustosamente les facilito toda la información que necesiten. Y a ver si nos vemos pronto. Yo se lo voy a pasar, estoy enlazado con un compañero argentino que mueve muchísima gente, que desde luego si se anima, ya no sé cuántos autobuses necesita. Hoy estaba hablando con él y se lo estaba comentando, se lo acabo de pasar, ¿vale? Ya te haré en privado el tema. No habrán plazas, ¿eh? Ya os lo digo que no habrán plazas, o sea que aprovechar las que hay ahora, porque luego como te anime el compañero ya no habrán plazas. Hay que hacer las reservas porque la agencia quiere que, o sea, yo siempre le exijo buena calidad, lo mejor y todo y tal, entonces ella me dice, es que José Luis tenemos que hacer la reserva con mucha antelación porque si no luego al final no queda lo que tú quieres. Claro. Y claro, y a veces vienen a última hora. El año pasado vinieron, no sé si eran 6 u 8 personas, cuando faltaba muy poco días, digo, ya no hay plazas, claro, ya no tendríamos que buscar otros hoteles en otros, claro, lo que se trata de ir todos juntos en el mismo hotel, en el mismo autocar, tal, no podemos. Entonces, eso sí, o sea, lo antes posible, porque aunque parezca que faltan 2 meses, es muy poco tiempo para hacer las reservas y poder hacerlo las cosas, ¿no? Bien. Así que si alguien está interesado, escriba ya y le doy los datos, porque cuanto antes podamos el viaje con la mejor, ya mejor para todos, porque si no luego vamos esperando y llega un momento en que ya los hoteles no tienen plazas, los sitios no hay plazas y ya cambia. Yo para cambiar el viaje y tal, no porque no se hace bien. Hay que hacerlo bien,
disfrute, ¿no? Y haga un viaje no solamente iniciático en lo que has comentado, sino que además también y pedagógico, sino que disfrute de ese viaje, ¿no? Que esté a gusto. Así que, bueno, vamos a esperar y seguimos comunicando al respecto. Pues muchísimas gracias y tras los pasos de María Magdalena y de Jesús, ahí estamos. Venga, pues Gracias. nada, hasta la próxima vez que esta es tu casa y bueno, y si lo deseas, pues el próximo viernes a las 22 horas volveremos. Muchas gracias y hasta el próximo día. Gracias. Chao, chao.